escuchar ahora desde Manizales la intervención del profesor Haider Albeiro Figueroa. Entonces, básicamente lo que quiero hacer es una reflexión que he realizado durante estos años de experiencia, más o menos desde el 2002, en torno al uso de las tecnologías computacionales como aporte a la innovación educativa. Como el título es o el tema de referencia del simposio es Retos para la innovación en educación en el actual contexto colombiano, precisamente de eso quiero hablar. Ya algunos expositores, incluso el profesor Duarte en su intervención, habló del concepto de innovación. Solamente quiero rescatar y resaltar el hecho de que no es lo mismo un invento que innovar, ¿sí? Un invento puede ser muy novedoso, muy nuevo, pero si no genera éxito, entonces no es innovador. Me pongo a pensar qué es eso en el campo educativo y llegué a la conclusión que puede ser, ¿no? Es posible que innovar en educación desde el enfoque de los aprendizajes es cambiar la forma de pensar en nuestros estudiantes. Es decir, ese aparato que usamos, ¿cierto? O ese instrumento de mediación innova cuando es capaz de cambiar la forma de pensar de nuestros estudiantes. Cambiar de forma de pensar, ¿en qué sentido? En el sentido de reorganizar nuestros aprendizajes y amplificarlos. ¿Listo? Básicamente como lo que hace un microscopio. Cuando su profesor le dice que, o le pinta una imagen de la célula, pero después lo lleva al microscopio para que el muchacho perciba que es una célula, por ejemplo, de una cebolla, el muchacho se encontrará con elementos que el profesor jamás mencionó y comenzará a indagar sobre ello, ¿no? Ahí está un punto de la reorganización de su conocimiento y posiblemente el muchacho comience a comunicarse, a interactuar con el profesor y lo amplifique. Entonces yo considero que desde el uso de las tecnologías computacionales son innovadoras en el sentido de que cambian la forma de pensar el estudiante, cuando a través de la exploración de esos aparatos es capaz de sistematizar y luego de contextualizar ese aprendizaje. Ok, pero lo que yo he visto en las instituciones educativas por donde he pasado, universidades, instituciones educativas de educación media, básica, la universidad, ya la mencioné, ¿cierto? Institutos, es el siguiente. Entonces voy a poner unos 4 ejemplos. Después pongo a consideración unas clasificaciones que le he dado al uso que le ha dado en Colombia a las tecnologías computacionales. Entonces, en esta transparencia o diapositiva vemos en el lado superior izquierdo un aula llena de computadores y en el lado superior derecho un aula también llena de inventos. La pregunta es, ¿cuál de esos dos escenarios es más innovador o puede llegar a ser más innovador? De igual manera, en las imágenes que están en la parte de abajo, en la parte izquierda inferior están unos muchachitos trabajando en unas computadoras y en el lado inferior derecho está una maestra trabajando también con un instrumento de mediación, en ese caso creo que es un texto. Los muchachos en la parte inferior derecha se ven muy felices. Pregunta, ¿cuál de esos dos entornos es más innovador? Si nos vamos al uso de software educativos, en el caso de las matemáticas, las calculadoras graficadoras, notamos que creemos que por el hecho de graficar funciones y percibirlas de manera dinámica en ese tipo de entornos, el docente está innovando. Creo que es un error. Lo importante del estudio de funciones no es ni siquiera su gráfica. Es el comportamiento y análisis de sus elementos constitutivos que se transforman en una modelación, en un modelo. Vemos otro ejemplo, es con el uso de los objetos matemáticos versus el estudio de esos objetos. Por ejemplo, un docente piensa que al abordar el concepto de simetría axial llevando al aula un computador o un videobeam en el cual puede manipular ciertos objetos, y entonces le dice al muchacho, vea, usted tiene ese objeto
y tiene una recta de referencia, y entonces la simetría axial, esta computadora lo hace. Miren, aquí puede dar un clic y listo. Pensamos que por llevar eso y a usarlo de esa manera estamos innovando. Pienso que no. Mi recomendación en este sentido y en este ejemplo concreto es: ¿por qué no hacemos una cosa inversa? ¿Por qué razón no utilizamos la herramienta de simetría y todos los elementos que tiene, por ejemplo, GeoGebra, para analizar los elementos constitutivos de la simetría, estudiarla a fondo? ¿Qué significa eso? Explorar con el muchacho hasta el hecho de poder sistematizar formal o informalmente la noción de simetría. ¿Qué pasa si la línea de simetría corta uno de las figuras que se va a transformar? O el problema inverso: si esta es una figura que ha sido transformada bajo simetría, entonces ¿cuál sería su figura inicial? Más o menos es hacer unas fases de una exploración sobre ese concepto, y que el muchacho sistematice con sus propias palabras o con la ayuda del docente lo que eso significa. Pensaría que eso es un modo de pensar diferente a lo que hacemos hoy día. Luego, entonces, eso implica innovación para mí. Y como ya logramos una sistematización y después lo llevamos a una contextualización, entonces en el caso de las matemáticas estaríamos generando pensamiento matemático en vez de abordar contenidos y contenidos. Hay un caso que me pasó dirigiendo un trabajo de grado. Dice el muchacho: yo quiero hacer un trabajo en el cual uso tecnologías para potenciar pensamiento lógico. A mí me pareció muy interesante el título, y entonces le dije: ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Qué tienes pensado? Y me dijo: no, es que existe un programa, una variedad de Excel, algo así, y entonces yo voy a hacer con mis estudiantes las tablas de verdad de manera dinámica. Pregunta: ¿eso es generar pensamiento lógico? ¿Eso es usar las TIC como mediador de aprendizaje? Ahí queda la duda. El otro ejemplo es el uso masivo de códigos versus el uso de la programación o hacer programación. La gente hoy día, muchos, lo que hacemos es copiar y pegar códigos en vez de pensar y digitar. Entonces pienso que se generaría un toque de innovación, o se añadiría la innovación si hacemos lo segundo en vez de lo primero. Ok. Entonces, estos ejemplos y estas cosas que he visto en el campo educativo desde mi experiencia me ha permitido categorizar o presentarle 5 tipos de uso que se le ha dado o que yo he visto que en Colombia se han dado. El primero es el uso de tecnologías como cambio de visualización de representaciones estáticas. Más o menos es en el ejemplo que le puse de la tabla de verdad, que el muchacho hace a lápiz y papel, y entonces quiero llevarla a un entorno bonito, dinámico, y pienso que eso es innovar. O cuando el profesor monta una diapositiva o lleva sus diapositivas al salón, en vez de escribir en la pizarra, ¿cierto? La segunda categoría es uso de tecnologías como instrumentos de validación. Básicamente lo usa uno cuando al resolver una situación o al resolver un ejercicio, entonces uno va a la computadora, ¿sí? Y entonces quiere validar su respuesta. ¿Hasta dónde llega la innovación allí, de ese tipo de uso? Hasta cierto punto. Pero depende del docente que se genere maneras de pensar con la validación. Si solamente es darme cuenta si es buena o mala la respuesta, entonces yo creo que no. Pero si usamos esa validación para hacer una visión retrospectiva de qué significa ello, entonces pensaría que abonaríamos a la innovación. Si por el contrario la respuesta es negativa y nosotros comenzamos entonces a devolvernos a mirar dónde está el problema y usar los elementos o las herramientas de ese instrumento para ver dónde estuvo y darnos cuenta, entonces pienso que se apoyaría mucho más la innovación. La tercera es el uso de tecnologías como procesador de grandes cantidades de datos. Evidentemente, a veces tenemos grandes cantidades de datos que a manos y papel hacer las cuentas sería muy tedioso. Entonces usábamos el computador para ello. ¿Hasta dónde estaría la innovación en ese tipo de uso? También depende.
¿sí? Depende. Si yo pienso y digito en vez de copiar y pegar cosas allí para que el programa me lo haga. Y el cuarto uso, pienso yo que es el reto de Colombia, y del mundo, es usar las tecnologías como herramienta de mediación cognitiva. Es decir, usarla como herramienta de exploración con el estudiante de manera tal que reorganice lo que él tiene y poder amplificar un poco más y contextualizar en su entorno esos aprendizajes. Entonces, a mi modo de ver, ahí dejo unas referencias y eso es lo que yo quería compartirles, estimados colegas. Muchas gracias.